Bueno, si les parece, vamos comenzando, ¿sí? Esperamos un poquito y se fueron incorporando compañeros a este conversatorio que nosotros desde el movimiento Ni un pibe menos por la droga y desde la juventud de la CCC, que, bueno, le pusimos de título Deporte, los clubes y la organización popular, ¿no? Ernesto, Tenemos... ¿se puede tirar el link de YouTube? sí, bueno, si Ahí les está, parece, está en vamos el chat. comenzando, ¿sí? Listo. Está en el chat. Tenemos Vamos un arrancando poquito, entonces, ¿sí? ¿sí? Se fueron incorporando compañeros a este conversatorio que nosotros desde el movimiento Ni un pibe menos por la droga y desde la juventud de la CCC, que, bueno, le pusimos de título Deporte, los clubes y la organización popular, ¿no? Ernesto, Tenemos... ¿se puede tirar el link de YouTube? sí, bueno, si Ahí les está, parece, está en vamos el chat. comenzando a resumir la experiencia alrededor del rol de los clubes, ¿no? En la organización. Nosotros dijimos el deporte de los clubes y la organización popular, ¿no? Entonces, lo que vamos a buscar en el conversatorio es cómo que se exprese, digamos, cuál es el rol de los clubes en la organización popular, como una trinchera más hoy, además, en la lucha contra la pandemia y el hambre, ¿no? Eh, el deporte nosotros entendemos el deporte además como un organizador de los pibes y de las pibas y como una herramienta en la pelea, en la prevención y la lucha contra la droga. Al mismo tiempo, tenemos, ahora los voy a ir presentando a los compañeros que van a dirigirnos, digamos, en el conversatorio unas palabras. Muchos, digamos, son los principales dirigentes de los movimientos sociales, de los que se llaman los cayetanos, que han jugado un rol tan importante en la denuncia y en la lucha contra el macrismo, en la construcción del Frente de Todos, y en la lucha contra el hambre, y que ahora esos movimientos, sobre todo las compañeras en los merenderos y los comedores y en los clubes, están jugando un gran rol en la pelea contra la pandemia, ¿no? Así que, y por último también, o como un tercer punto que hace al título y al motivo del conversatorio, es ese entrelazamiento que hay entre los movimientos sociales y los clubes en los barrios, donde hay una cantidad de clubes y una cantidad de movimientos que han aunado esfuerzos en la pelea contra la pandemia y que tienen mucho que aportar, entendemos nosotros, en la pelea para terminar de salir de la pandemia, ¿no? Para que tenga las consecuencias, las menores consecuencias posibles en nuestro pueblo, la pandemia, y también para la Argentina de la pospandemia, ¿no? Nosotros queremos que se exprese, o nuestra intención es poner en discusión estos temas, ¿no? Para eso hemos convocado a Juan Carlos Alderete, que es coordinador nacional de la CCC, diputado nacional del PTP en el Frente de Todos, a Daniel Chuque Menéndez, de Somos Barrio, coordinador nacional de Somos Barrio de Pie, subsecretario de Políticas Integradoras en el Ministerio de Desarrollo Social, al compañero Esteban Gringo Castro, que es el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Hemos convocado también a Matías de la Fontana, que es un compañero del movimiento y de la red Deporte, subsecretario de Prevención en Cedronar, nuestro compañero de la Juventud de la CCC, Gabriel Aranda, que es presidente, y de Ni un pibe menos por la droga, que es presidente del Club Deportivo de La Ferrere, y como decíamos, bueno, cuando estábamos esperando, que estábamos intercambiando, en el Día del Maestro, el maestro Víctor Lupo, que es del movimiento social, del movimiento social del deporte, ex subsecretario de Deportes de la Nación y un viejo conocido para nosotros. Así que, si les parece, nosotros habíamos convocado también a algunas compañeras, porque entendemos que el deporte, digamos, no solamente es un tema de hombres. Habíamos convocado a la secretaria de Deporte, la compañera Inés Arrondo, a su jefa de gabinete, que es la compañera Jorgelina Bertoni, inclusive a la compañera Anita Rodríguez de FODA, de la Federación de Organizaciones Deportivas, que es presidenta de un club de barrio acá en la capital. Las compañeras por distintas razones no han podido. Hay algunas que nos han dicho que iban a intentar incorporarse en el recorrido del conversatorio. Si es así, vamos a intentar que puedan también hacer su aporte, ¿no?
Así que esos son los compañeros. Y después tenemos otros compañeros que al que le agradecemos la presencia, como es Diego Indique, presidente de la Unión de Clubes de Quilmes, Unión de Clubes de Barrio, el compañero Carlos Conti, que es el responsable del área deportiva del Movimiento Evita, y también está Fabián Daloisio, que es un compañero que está coordinando el área de Deportes y Juventud en la Secretaría de Economía Social que dirige el compañero Emilio Pérsico. Así que sin más, yo ya no quiero seguir robando tiempo, vamos a estar presentando entonces primero pedirle unas palabras al compañero y Juan Carlos Alderete, diputado nacional, como decía recién, del PTP en el Frente de Todos y coordinador de la corriente clasista y combativa. Así que Juan Carlos, somos todos oídos. Bueno, nuevamente es un gustazo enorme poder compartir esta jornada con ustedes. Con muchos de ustedes hemos estado en el último evento que hemos realizado con respecto al deporte de los barrios. Muchos amigos, muchos compañeros. En primer lugar, quiero pedir disculpas, pero tengo que decir que ante la difícil situación que se está viviendo por la pandemia y la gravedad de los hechos que pasaron, quiero dar algunas opiniones antes de comenzar. Es decir, el pueblo argentino sufre la grave situación que vive la Argentina. La pandemia profundizó todos los problemas que teníamos. La política de Macri nos dejó un país golpeado por el hambre, la desocupación, la caída de la industria, enormemente endeudado, con la salud pública abandonada y con salario de hambre para millones de trabajadores, incluidos los estatales. Nuestro pueblo tiene muchísimos reclamos justos porque la situación ha empeorado para la inmensa mayoría de los argentinos y argentinas. El gobierno ha tomado una gran cantidad de medidas correctas, sanitarias y también económicas, para tratar de paliar esta grave situación, aunque son insuficientes por la gravedad de la crisis. Pero no es correcto aprovechar la grave situación de pandemia para extorsionar al gobierno sobre un rumbo que va más allá de un reclamo salarial, como hizo una parte de la policía bonaerense rodeando armado la quinta presidencial y la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, quedó demostrado también que la política de alentar la mano dura y no enfrentar firmemente el gatillo fácil y no ir a fondo con el caso de Facundo Astudillo Castro es equivocada y le da aire a esos sectores reaccionarios. No podemos dejar de mencionar que estos hechos se dan en un marco distinto, juegos antidemocráticos que buscan desgastar al gobierno o desestabilizarlo. Si bien esos juegos no son todos iguales, no tienen los mismos objetivos, abonan en ese camino. Manifestaciones de la oposición que hablan de una infectadura, que dice que están en juego la república y en particular la democracia. Declaraciones como de la Patricia Bullrich, de Ernesto Sanz o Eduardo Duhalde, los intentos de limitar los temas que se pueden debatir en el Congreso Nacional. Uno no puede dejar de relacionar con estos hechos similares que han sucedido recientemente en Bolivia, sobre todo cuando en la Argentina se discuten temas como la estafa de Vicentín, el aporte extraordinario de la grande fortuna, cuando se anunció la creación de una empresa 100% estatal para administrar la principal hidrovía del país, o se declaró como servicio como el internet, telefonía celular y TV por cable, toda medida que han puesto muy nerviosos a distintos grupos de monopolios extranjeros y nacionales, de bancos, de terratenientes y de medios de comunicación que operan en la sombra. Para eso no hay media tinta. Nosotros vamos a defender los intereses del pueblo y de nuestra patria y vamos a enfrentar cualquier intento golpista o desestabilizador. Agradezco la invitación a este conservatorio, porque para nosotros que somos miembros de las organizaciones populares, el deporte y los clubes son una parte esencial de la vida de nuestro pueblo. Los clubes de barrio y del pueblo, al igual que las canchitas en los barrios populares, integran a los niños,
niñas y adolescentes al deporte. Son la base del universo deportivo, porque atiende a las necesidades deportivas, comunitarias, culturales y de recreación de nuestro pueblo, así como desde la corriente clasista y combativa y desde las organizaciones Cayetano, enfrentamos a la pandemia con el plan de Tetar, el plan El Barrio Cuida al Barrio, y en la organización de cientos de comedores y merenderos a lo largo y ancho del país. También desde mi función como vocal en la comisión directiva del Club Social y Cultural Deportivo La Ferrer, conozco que los clubes de barrio y del pueblo no se dedican únicamente al deporte. Los clubes desarrollan una gran labor social y comunitaria. Muchos clubes abren sus puertas en plena pandemia del coronavirus para hacer ollas populares, entregan alimentos y ceden sus instalaciones para las emergencias sanitarias. Los clubes de barrio fueron arruinados por los tarifazos llevados adelante por la política macrista. Algunos ni siquiera tienen acceso a los servicios públicos y miles no cuentan con apoyo estatal porque no cuentan con personería jurídica. Como a todos, la pandemia del coronavirus y el aislamiento social agravó la situación económica de clubes de barrio a lo largo y ancho del país que sobreviven por el esfuerzo de socios, familias y dirigentes. Por otro lado, con la corriente clasista y combativa, llevamos a cabo la experiencia deportiva, social y de prevención de adicciones, ni un pibe menos por la droga. Y allí conocemos y trabajamos en las dificultades y necesidades básicas insatisfechas, por las cuales la mayoría de los niños no tienen acceso a desarrollarse en el deporte. El Estado debe garantizar la cobertura universal de la cuota social de los clubes de barrio a los 4 millones de niños, niñas y adolescentes que perciben la asignación universal por hijo, contribuyendo a masificar la práctica del deporte y el sostenimiento de los clubes de barrio. Por todo esto tenemos que trabajar en buscar respuestas a las necesidades y preocupaciones de la comunidad deportiva con la participación de asociados, dirigentes, deportistas, entrenadores, profesionales, trabajadores relacionados al deporte y el conjunto del pueblo. Es por todo esto que en el Congreso presentamos un proyecto de ley acompañado por el diputado Luis Gioja y Ayelén Espósito, entre otros 15 diputados, con el objetivo de que los clubes de barrio no desaparezcan en el contexto de la pandemia. Este proyecto propone exención de tarifas durante la prohibición de funcionamiento, condonación de deudas e intereses de servicios públicos, para todo lo que en este tiempo fueron reventados por los servicios, y la creación del programa de regularización de clubes de barrio y de pueblo para que todos puedan acceder a los beneficios, en el camino de regularizar su situación legal. También creemos necesario fomentar miles de promotores deportivos a lo largo y ancho del país, que posibilite que el deporte llegue al conjunto de nuestro pueblo y a su vez sean remunerados aquellos que enseñan la práctica deportiva ligada a la salud, el entrenamiento y la formación comunitaria. Para terminar, quiero agradecer y recalcar que estas iniciativas ayudan mucho a la organización y a la pelea porque haya una política deportiva a favor del pueblo. La unidad entre el deporte, los clubes y las organizaciones populares son importantísimas para la salud y bienestar de nuestro pueblo. Y extiendo mi agradecimiento a muchos de ustedes, Víctor Lupo, bueno, si no me voy a cansar de nombrar a todos los que estoy viendo que están participando hoy, de ese acompañamiento enorme que me han dado en los momentos más duros que he vivido con el COVID-19. Acompañamiento a lo largo y a lo ancho del país, con distintos pensamientos políticos, también con la Iglesia Católica, la Iglesia Evangelista, que me han pedido permiso para hacer una cadena de oración. Bueno, hoy estoy en una etapa ya de recuperación, no totalmente, pero ya en etapa de recuperación. Por eso tiene la importancia enorme que todas las organizaciones y los clubes que están jugando y están enfrentando esta pandemia, tiene que tener su lugar. Y estos 15 diputados nos hemos comprometido a dar pelea en el Congreso Nacional
Y esto ayuda, porque tiene que haber un movimiento nacional que presione también al Congreso para que eso se dé rápidamente y se transforme en ley. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas. Gracias, Juan Carlos. Gracias por estas palabras. Vamos a pasar a darle la palabra a Esteban Castro, el gringo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. No sé si estás ahí, gringo. Acá estoy, sí. Bueno, desde ya les agradezco la invitación, la verdad que me pone muy bien verlo a Juan Carlos, que se lo ve bien de salud, y por supuesto que adhiero al planteo respecto de todo lo que vivimos estos días, que nos preocupó mucho y bueno, en otros ámbitos nos va a permitir dar un debate profundo como el que estamos dando, que en realidad la salida de la pandemia es una salida que claramente el gobierno tiene que atender, como lo expresó desde un principio, tiene que atender el problema central, que es el problema de los más humildes, y que salimos con trabajo. Y eso implica organización popular. Cuanto más organización popular tengamos, menos posibilidades de que haya algún intento que, por más que se exprese en términos gremiales, sabemos todo lo que se monta arriba de cualquier conflicto para mostrar las uñas de la desestabilización y del golpismo. La idea que yo vengo escuchando de compañeros que están abocados a la cuestión de la organización popular a través del deporte, yo la escuché de Víctor Lupo y la profundicé en conversaciones con Carlitos Conti, que es un compañero del Movimiento Vita, organización de la que yo provengo, que pone el eje en la promoción del deporte y que pone el eje en la posibilidad de construir promotores deportivos, que hay una propuesta que recién acaba de plantear Juan Carlos, de que el gobierno pague la cuota social, ¿no? Que los chicos puedan pagar la cuota social, que tengan garantizada esa cuota, el pago de esa cuota, para masivizar el deporte. Y hay una idea que me transmitió Carlito, que yo siempre, digamos, provengo de la construcción de poder popular a través de lo que sería la educación popular y la cultura. Y me acuerdo que Gringo, se te silenció el... Continúa, por favor. Se había silenciado. No, justo recibí una llamada, por eso. Esta propuesta de construir una comunión entre promotores deportivos, promotores de salud, promotores culturales, de que el deporte se haga masivo, pero que además pueda haber que todos los pibes y las pibas de nuestro barrio puedan elegir, que tengan muchas posibilidades de elegir distintas formas del deporte. Yo he visto compañeras de nuestros barrios haciendo hockey y al año escucho que son extraordinarias jugadoras de hockey. Digamos. Tenemos en los sectores populares una capacidad deportiva enorme. De hecho, los grandes jugadores de fútbol han salido de los sectores populares. Y eso se profundiza con un Estado que mire la propuesta y con profundización de la organización popular. Eso
yo creo que está como a flor de piel. Hay un trayecto, un desarrollo. No sé, me ha propuesto Carlos hacer algunos Zoom donde rápidamente aparecían entre 60, 70, 80 compañeros de todo el país, muy entusiasmados con la propuesta. La posibilidad que tenemos en un proceso de pospandemia, de si ponemos el eje en el trabajo, de mejorar mucho nuestros comedores y merenderos y transformarlos en centros deportivos, así que esté planteada la comida, la alimentación y que esté planteado al mismo tiempo el deporte, ¿no? Porque tienen que ir juntos, digamos, un pibe bien alimentado es el que mejor va a estar para el deporte, transformar esos centros comunitarios en centros comunitarios, culturales, deportivos, para mí son propuestas que hacen a la propuesta general que tenemos los movimientos populares y que la CCC, hay un planteo, una propuesta sobre techo, tierra y trabajo, el movimiento, la Mesa por el Trabajo y la Vida Digna, está desarrollando una propuesta vinculada a un desarrollo que tenga que ver con la marcha al campo, con desarrollo de nuevas ciudades. El manifiesto como que presentado el 1 de mayo, donde también hacemos el mismo planteo, la propuesta que se presentó con Juan Graboy y compañeros de la CGT como Gerardo Martínez. Hay otras propuestas más dando vuelta, es decir, para salir y para pensar la pospandemia, tenemos que pensar en términos de integración social, porque la gran estrategia de los proyectos antipopulares es la fragmentación de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto. Esto abona a la posibilidad de construir mayores niveles de unidad. Por lo tanto, bueno, ni bien Luciano me propuso participar, yo lo que quiero manifestar es que por supuesto que todos los compañeros que militamos en los movimientos populares y sobre todo los que integramos la UTE, que venimos construyendo una unidad fuertemente de los últimos 4 años, pero somos la expresión de la unidad que se ha venido construyendo desde hace 30 años para acá. Estamos a favor de toda propuesta de integración y que el deporte es un eje central en nuestros barrios. Los clubes de fútbol han demostrado, ¿no? Que, recién lo decía Juan Carlos, han demostrado que son capaces, con mucha voluntad, porque la mayoría de los compañeros no cobraba un peso, y yo he visto los trabajos en nuestros barrios que han hecho, con mucha voluntad de sacar a los pibes de la posibilidad de estar en la esquina o de que caigan en el problema de las adicciones, de darle un mejor pasar, de preocuparse por su educación, e inclusive hoy están al pie de cañón con la apertura de los clubes para combinar las ollas populares. He visto en distintos barrios cómo se articula entre los merenderos, los comedores y los clubes de fútbol que cubren toda la semana para que no haya hambre en nuestro pueblo. Así que, para terminar, simplemente palabras de agradecimiento. Yo creo que va a ser un punto importante, que está la idea y que se están inscribiendo en el RENATEP compañeros que quieren ser promotores deportivos, y que hay que dar una pelea muy dura por la unidad. Pero bueno, yo soy un hombre de fe y además un militante popular de muchos años, y veo las capacidades que tiene nuestro pueblo de salir de las crisis, pero hoy además estamos mostrando la capacidad de unidad, de protagonismo y de propuesta superadora a la crisis que tienen hoy los movimientos populares. Bueno, les agradezco mucho y acá termino mi posición. Muchas gracias. Gracias, Gringo Castro, secretario general de la UTEP.
Gracias por tus palabras. Y bueno, para completar el triunvirato cayetano, vamos a pedirle a Daniel Chucky Menéndez, que es subsecretario de Política Integradoras en el Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de Somos Barrio de Pie, que nos dé unas palabras. Chucky. Buenas. Ahí, ¿se escucha bien? Joya. Primero mandar un fuerte saludo a Juan Carlos, una alegría verlo bien. Al gringo, saludo a todos con quienes compartimos esta actividad. Para no repetir, comparto los diagnósticos y la caracterización tanto de Juan Carlos como del gringo. Estamos en una época difícil, sobre todo la crisis que nos deja la pandemia, nos pone en una necesidad de reconstruir la idea de comunidad, de reconstruir el tejido productivo y de una tarea que tiene el Estado que es irreemplazable en esta etapa. Y es importante porque quedó manifiesto, hay muchas cosas que dejó la pandemia como enseñanza, tanto en términos de desnudar la desigualdad, como en valorizar el rol de los movimientos sociales en esa tarea, el enorme bagaje solidario que existe en nuestro pueblo, y también el rol de los clubes de barrio, ¿no? Nosotros, cuando uno recorría los clubes, uno se encontraba con la preocupación de todos los muchachos, la compañera, los que tienen responsabilidad de llevar adelante el club, de ver qué se podía hacer ahora cuando los clubes estaban cerrados, cuando no se podía hacer actividad, y proliferaron por todos lados ollas populares y entrelazamos un vínculo con los clubes que desde los movimientos populares, en nuestro caso desde nuestro movimiento, muy articulado con la Unión de Clubes, donde hicimos jornadas muchísimas de articulación para la asistencia alimentaria, con un enorme compromiso, y me parece que la pandemia deja ahí al desnudo, ¿no? Los actores y los espacios comunitarios, ¿no? Que son, como dice el gringo citando a Francisco, espacios de salvación comunitaria, que son los comedores, pero también son los clubes de barrio, también son las actividades comunitarias que se hacen desde las iglesias, las ollas populares abiertas por los vecinos. Entonces me parece que consolida o confirma una articulación, movimientos populares, clubes de barrio como espacios donde se construya comunidad y se pueda sostener una sociedad que está muy dolida, que está muy dañada, que está muy lastimada por 4 años y por una pandemia que nos deja enormes desafíos por delante, ¿no? Y mucha necesidad de espacios comunitarios en nuestros barrios. En ese marco, me parece que hay dejar dos consideraciones. Algo más vinculado a la experiencia más comunitaria, ¿no? Yo en mi caso, me acuerdo que cuando era pibe, hace un tiempo ya, que nosotros articulamos mucho alrededor de un programa que se llama Promotores Deportivos, que lo llevaban adelante desde la Secretaría de Deporte, 2 pibes bárbaros, un pibe y una piba, que fue muy interesante, y que me parece que hoy tenemos que empezar a pensar políticas públicas que puedan volver a poner de relieve la presencia, el protagonismo y la necesidad de que desde los clubes y desde el deporte, en clave social y en clave de un espacio más comunitario que tiene un enorme impacto sobre mejorar, digamos, la situación de muchísimos pibes, que cuando uno mira los datos de UNICEF o mismo los datos que el mismo INDEC ya hoy nos presenta respecto al impacto de la pobreza, sobre todo en los más pibes, ve que ahí hay que fortalecer todo lo que tenga que ver con la educación y los espacios donde los pibes se alojan, se desarrollan y sueñan y construyen un futuro. En ese sentido me parece que hay que retomar las políticas públicas con mayor impacto,
y también retomar una agenda, ¿no? Desde el impacto que ha tenido el tarifazo, con la movilización que se ha hecho ya en el 2016 de los clubes de barrio peleando para derogar ese tarifazo, hoy hay una agenda que tiene que ver con los servicios públicos, una agenda que tiene que ver con el acceso a los, seguramente, no quiero ser atrevido, porque seguramente hay muchos más que integran este conversatorio y saben más que yo, pero hay una situación con los papeles que tienen que regularizarse y sobre todo facilitar el acceso a poder, digamos, sostener, para poder acceder a un montón de políticas públicas que muchas veces limitantes son no tener papeles para poder llevarlo adelante. Y después me parece que movimiento social y club de barrio hay un camino estratégico en común, ¿no? Y desde ahí pensar una agenda que contemple todos estos temas. Uno ve hoy quizá políticas muy limitadas a sostener lo edilicio, ¿no? Hay algunos accesos a poder mejorar la situación de los clubes, pero hay mucho más por hacer. Nosotros desde la Secretaría tenemos algunas tanto con la representación de los clubes, como también con Ernesto en su rol ya más en el ministerio, pensar programas tanto de facilitar los papeles, potenciar la capacitación y el desarrollo de promotores deportivos, en acuerdo con la Secretaría de Deportes. Me parece que ahí hay una agenda para caminar de conjunto, y más que nada de escuchar. Ahí hay muchos más compañeros y compañeras que tienen más conocimiento de la agenda, pero simplemente cerrar con el cruce que hoy hay entre movimiento social y club de barrio como un elemento muy potente para adelante, ¿no? Charlaba con Carlos, a quien lo veo por ahí, respecto de la posibilidad incluso de los movimientos de tener una política muy fuerte de fundar y construir clubes nuevos en los barrios. Hay cada vez mayor necesidad de que se creen esos espacios, de que la política de los movimientos populares esté entrelazada con el desarrollo del deporte como instrumento de inclusión, que es absolutamente eficaz para sostener a muchísimos pibes alejados de un montón de porquerías. Así que nada, felicitarlos por la iniciativa y bueno, a seguir atentos. Nos planteen. Gracias, Chucky. La verdad que para nosotros, desde el movimiento Ni un pibe menos por la droga, la Juventud y la Corriente, tener a los tres principales dirigentes de los cayetanos, de los movimientos sociales, una gran alegría y un gran aporte a esta conversación, a este conversatorio que buscamos justamente sacar las mejores experiencias y generar este intercambio que estamos haciendo. Así que gracias. Bueno, vamos a avanzar. Vamos ahora a pedirle que nos dirija unas palabras al compañero, amigo Matías Lara Fontana, que es de la Red Deporte, ¿no? Y subsecretario de Prevención de la CEDRONAR. Así que, Matías, por favor, ahí estás, buenísimo. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. Obviamente suscribir a las consideraciones que han hecho quienes me antecedieron respecto de la encrucijada que nos han hecho transitar en estos últimos días, que al igual que otros momentos críticos, como la pandemia, aparece una vez más la necesidad de los pueblos de participar mucho más directamente en la realización de encontrando formas organizativas y ser todavía mucho más artífices en lo que son sus condiciones de organización en la base, que es un poco la feliz propuesta de hoy, pensar el club como una base en la organización popular, una base más en el proyecto de poder popular, en el que están, sin lugar a dudas, los movimientos sociales, y entendemos que el deporte tiene que abrevar ahí, tiene que aportar su energía ahí. Una vez más, creo que a partir de la pandemia se desnudan cuestiones que hace tiempo venían siendo
ataque a los pueblos. Hace tiempo que, podemos decir, el régimen global, a través de un sistema de instituciones que para nada es eficiente a los fines de nuestra realización, se desnuda cada vez más ineficiente para dar respuesta a nuestros problemas básicos. Y que hemos abrazado en consignas muy sencillas, muy prácticas, para dar cuenta de esta crisis de época, cuando hablamos, por ejemplo, de tierra, techo y trabajo. El 50% de los compatriotas viviendo bajo pautas de sedentarismo, que es la base de todas las morbilidades y enfermedades no transmisibles, como la diabetes, la obesidad, las compulsiones como las adicciones. Una gran proporción, mayoría de nuestro pueblo condenado a partir de estas condiciones sanitarias profundamente dolorosas, condenados a la desorganización, a la desafiliación, que consolida eso que el Papa llama el globalismo del descarte. Pero a la par, también me parece que la realidad tal cual la vamos percibiendo, y los diálogos con compañeros como muchos de los que estamos acá, con los cuales venimos construyendo amistad, que es una cosa importantísima en este tránsito político, me parece que también se desoculta el rol de las organizaciones populares en este campo. Y el rol en relación a lo deportivo me parece que está de a poquito orejeando las cartas. Me parece que tenemos una oportunidad para desplegar un potencial y ser artesanos de una política interna, diría yo, en el cuerpo social. Creo que se puede entender la política deportiva si está hecha bajo la óptica de la construcción popular como una verdadera política interna en el terreno federal, como una política realista, simple, práctica, que muchos sentimos cuando vemos realizarse la comunidad organizada, no como concepto, sino que la vemos en el cotidiano. Yo creo que el club aporta un potencial único en este aspecto, distintivo. El club, con la forma que nuestro pueblo se dé en los lugares, en los últimos lugares de nuestra Argentina, que son la forma que nuestro pueblo elige, tenemos que ser muy receptivos y tener una escucha muy atenta y muy humilde, de ir a ver cómo nuestro club participa en la resolución de sus propias necesidades en los barrios, y ver cómo el deporte está siendo una de las soluciones que las mamás y los papás están eligiendo para rescatar a sus propios hijos de los flagelos que cotidianamente, digamos, están atacando a nuestros pibes. Entonces me parece que el rol de los movimientos sociales y el rol de los clubes, como bien decía el gringo, tienen que ver con ser puentes para la unidad, en una política interna, en un momento geopolítico, donde los poderosos, está clarísimo que vienen arremetiendo contra los pueblos y contra sus posibilidades de emancipación y de sanación. Creo que durante décadas el discurso liberal ha querido separar el rol de las instituciones, que son la base de la unidad, ha querido separar el rol de la política interna que cumplen estas organizaciones como los clubes, de la política global. Un poco para distraernos. Y creo que la mejor expresión, una de las mejores expresiones en este intento de confundir y hacernos perder de vista el rol de los clubes, que durante mucho tiempo hemos a lo mejor subestimado en su capacidad para consolidar poder popular, ha sido, por ejemplo, el término, esto que han sembrado, sobre todo en los 90, de las ONG, esta idea de la organización no gubernamental. ¿Cómo algo que hace un pueblo que pelea por su dignidad va a ser no gubernamental? En la perspectiva nuestra de la comunidad organizada, entendida como sistema de poder popular, las organizaciones gobiernan, no gobierna el Estado. Y el tema de los clubes está atravesada por esta disputa de sentido, por esta disputa de una propia comprensión que nosotros nos debemos para la pelea que tenemos que enfrentar.
en el modelo nuestro, por ejemplo, el Consejo del Deporte, que está integrado por las fuerzas vivas, por los sectores vivos que integran la comunidad deportiva nacional, gobierna, decide, articula. Es la arquitectura institucional que permite la presencia de la mayoría en la elaboración de las decisiones. Luego, la Secretaría de Deporte del Estado ejecuta en función de los dictámenes que ha podido gestar la participación popular a través de esa arquitectura institucional. Así que creo que yo quería ser enfático en esto, que en el marco de una complicadísima situación global, además de sanar a nuestro pueblo en la integralidad, en el día a día, en esto del hombre integral, la mujer integral, el deporte permite, cuando reúne cuerpo, mente y espíritu, un sentido de trascendencia, valores compartidos, no perder de vista esta perspectiva del desarrollo del poder popular en un conflicto que es grande. Y ha sido el propio Papa que hace algún tiempo nos ha venido a recordar el estatuto de esta situación, cuando él habló de una guerra mundial de apartes. Así que una guerra mundial de apartes, la palabra no nos debería asustar, digo así. Ha sido nuestro propio pontífice quien nos avivó, por así decirlo. Entonces, creo que hay que estar atento. Hay 2 o 3 planos en los que me parece que la política deportiva se transforma en política popular, de desarrollo de poder popular, frente a las acciones de este enemigo global, digamos. Creo que un primer plano es que el régimen, no solo con los tarifazos de Macri, sino que hace décadas que viene por la vida de las poblaciones, literalmente esto. Pero además, como decía Ramón Carrillo respecto a la guerra psicológica, viene por las formas orgánicas de vida que caracterizan la salud y la emancipación, la forma de emancipación cotidiana que tienen las poblaciones. Y el club es una de esas formas orgánicas. Los proyectos de sociedad anónima, por ejemplo, en el fútbol, más una idea que tiene algunas décadas de esta construcción de polideportivos o playones deportivos sin participación, o sea, sin gestión popular en la conducción de los lugares, es decir, lugares físicos sin participación, sin organización popular, que quedan a la buena de Dios y que en general, cuando no hay presencia de una autoridad con las ideas en orden, son cooptados por narcotráfico en algunos casos. Bueno, esta idea de tergiversar la forma orgánica creo que dan cuenta de un plano en el que nosotros tenemos que estar muy, muy despiertos. Quieren a los pibes afuera de los clubes, esto está claro, pues son las escuelas de vida principales y el ataque para romper el club como lugar preferencial es uno de los niveles, el nivel organizativo. Un segundo plano, más que organizativo, es antropológico, también consiste en una ruptura, una división, y es romper la integralidad. Hace mucho tiempo, nosotros tenemos que recuperar desde las distintas corrientes, las distintas tradiciones, integrando los denominadores comunes de nuestras distintas doctrinas e ideologías, el humanismo, y poner la persona en el centro. Se habla mucho de sujeto de acá, sujeto de allá, estamos en un mundo que promueve el tema del multiculturalismo, pero el gringo y los compañeros que me antecedieron lo dejaron clarísimo. Digamos. El club tiene que ser y volver a ser el lugar donde el pibe reúne en un asentamiento ordenado la formación en determinados valores que lo habilita para el compartir comunitario, que aprende a cuidar de su cuerpo, que aprende a hidratarse, que recibe a lo mejor una merienda en realidad, más allá del aspecto nutricional o material, lo hace entender el sentido de estas prácticas de los cuidados, de los autocuidados. El club tiene que ser ese lugar donde armonizamos, como siempre fue, cuerpo, mente y espíritu, digamos, el tema de la integralidad. Un tercer plano, y no me quiero extender porque entiendo que podemos aprovechar la maestría de Víctor Lupo, que es el principal formador nuestro en este campo. Sin esto de un lugar
un ambiente para el ordenamiento popular, un lugar reconocido por nuestro pueblo, como es el club, desde Formosa hasta Tierra del Fuego. Y sin la integralidad, sin reconstruir el hombre y la mujer argentino en su integralidad, es decir, sin la organización libre del pueblo, donde formar hombres y mujeres erguidos y conscientes, es imposible un movimiento popular que entienda dos condiciones para construir futuro. Una condición es la soberanía de sí, es decir, es lo contrario de la alienación. Disponer de las propias facultades, entonces formar personas sanas y conscientes tiene que ver con el desarrollo de poder. No en el sentido del individuo de la democracia liberal moderna, sino consciente de sus misiones y consciente de su responsabilidad frente a la vida compartida. Entonces, el lugar de la organización y un individuo soberano de sí tienen que ver con la posibilidad de desarrollo de poder. Y por otro lado, el sentido de la planificación. Esto no se puede hacer si nosotros no trabajamos desde los distintos lugares en los que estamos, circunstancialmente, los que ocupamos algún cargo, pero en realidad trabajando por lo permanente. Los que venimos de movimientos sociales, deportivos, de instituciones, arraigadas al terreno, con una historia de militancia en esto, tenemos que trabajar por concentrarnos en objetivos que consolidemos lo permanente, porque una cosa que ha hecho el liberalismo es atacar la idea de planificación, la nuestra, no la de ellos. Ellos claramente hace décadas que no han dejado de planificar cómo intervenir en el mundo. Pero no se va a poder repoblar la Argentina, no se va a poder ordenar, no se va a poder construir tejido vivo desde abajo hacia arriba, si no es con una planificación. Y en esto tenemos que ser, yo diría, asistentes de la política pública estatal. Tenemos que contribuir a que la planificación sea posible. Existen miles de compañeras y compañeros como nosotros que creen en esto en el interior del país. Se lo digo como santafesino, que he recorrido un poquito, y lo voy a seguir haciendo. Lo importante es que peregrinemos y pongamos la energía en estos puntos, compañeros. Pero hay que salir a formarlos, no capacitar, no dar instrucción en las pavadas de la gestión, del marketing, que eso tiene que ver con la administración en todo caso. Yo digo formar es edificar identidad política común, respetando nuestras diferencias, entendiendo que el movimiento del deporte se tiene que integrar al movimiento social de un movimiento nacional y popular. Creo que eso es una cuestión clave que rápidamente tenemos que ponerla en marcha, clarificando el objetivo y dispersando contradicciones secundarias. Entonces, que el club vuelva a ser el lugar de la nutrición, que el club sea el lugar de la salud mental, de la prevención, el lugar de los viejos, el lugar de la comisión de las madres y los padres para aprender a gobernar su propio pago chico, que es una forma de, contrariamente a esto de las ONG, son formas de gobierno. El pueblo participa en el gobierno. Nosotros no queremos instituciones no gubernamentales. Queremos un pueblo que gobierne a través de este diseño de instituciones. Y bueno, se requiere de una acción coordinada. Los movimientos populares pueden integrarse a una estrategia mucho más, o ser los coadyuvantes, por la capacidad de despliegue de una estrategia mucho más capilar, si el deporte se puede integrar a esto. Y finalmente, invitarlos a salir de que salgamos de falsas contradicciones, de falsas dicotomías. A menudo escuchamos desde posiciones un poco cómodas, diría yo, que el régimen siempre nos pretende meter en esta trampa de la dicotomía para excluir al tercero, que en general el tercero somos nosotros. En este tema del prohibicionismo, de la guerra a la norteamericana, de la guerra armada contra las drogas de un lado, y esta cosa, para algunos muy cómoda, de la reducción de daños. Una cosa tan mediocre. Nosotros queremos la grandeza de nuestros pibes, queremos la conciencia de nuestros pibes, queremos la integralidad de nuestros pibes. Uno no quiere para un hijo que solamente se dañe poco. Nosotros queremos una verdadera realización. Y tenemos las condiciones, los movimientos populares tienen las condiciones, y tenemos un tejido de clubes que está moribundo, pero presente desde el Atlántico hasta la cordillera y desde Formosa hasta Tierra del Fuego, como decía. Creo que este tema, el tema de construir unidad de abajo para arriba y construir tejido, es en la perspectiva de poder donde tenemos que insertar la reconstrucción del club argentino en esta etapa que se viene.
y laburan mucho en la formación. Pero en esto me reconozco como un discípulo, como un aprendiz, y me parece que Víctor y el resto de los compañeros, sin lugar a dudas, tienen para aportar y para tallar. Por mi parte, muchas gracias y sigo a disposición. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Bueno, vamos a continuar. Vamos a pedirle a compañero nuestro de la Juventud de la Corriente y de Ni un pibe menos por la droga, de Matanza, Gabriel Aranda, que además es el presidente del Deportivo La Ferrere. Gaby, sí. Bueno, primero agradecer la invitación. Obviamente que acuerdo totalmente lo que planteó nuestro compañero Juan Carlos, también lo que planteó el Chucky y el Gringo. Obviamente que la unidad de los cayetanos y de los sectores más populares hicieron que casos como las casas comunitarias que se pudieron conseguir para algunos clubes, en el caso de nosotros acá en la Juventud de la Corriente Clasista y Combativa de La Matanza, empezamos a trabajar con los jóvenes y articular en el barrio, en un club de barrio, lo que estábamos hablando, el tema de la personalidad jurídica, cosa que muchos de los clubes de acá de Matanza, como en otros lugares del país, no tienen, y hacen un rol, digamos, muy bueno, porque el tema del club es algo fundamental, digamos. Desde el primer chico, que el primer paso lo hace en un club de Babi, después tenés el tema de la escuela, de la cancha de 11, tenés varias actividades. Nosotros empezamos acá en un club que se llama Estrella Roja, que está ubicado en Gregorio La Ferrere, un punto estratégico en el sentido de La Matanza, en la cual era un club que le faltaba oportunidades, que al barrio le faltaba oportunidades, y a través de la corriente le fuimos metiendo cuestiones como el tema del hambre, la necesidad de los pibes que no tenían para comer. Empezamos con una copa de leche, laburando a pulmón, porque como nosotros sabemos bien, las organizaciones sociales venimos laburando en silencio, muchas veces nos subestiman varios sectores, y en la cual que nosotros estamos cumpliendo con las necesidades de nuestros pueblos. Así como arrancamos con el merendero, arrancamos con el comedor, y así le vas metiendo actividades, le vas metiendo fútbol, incluís mucho lo que es el fútbol femenino. Y bueno, tuvimos, gracias al laburo que veníamos haciendo acá en el Club Estrella Roja, pudimos conseguir algo importante que se pudo conseguir en base al protagonismo en la calle, que se llama los programas del Cedronar, las CACs, y en base a eso nos dio hincapié para seguir avanzando en las cuestiones de la necesidad de nuestros pibes y pibas. La falta de oportunidades, porque seguramente muchos saben que en los clubes populares, en los clubes de barrio, a veces la falta de accesorios deportivos, ejemplos, pelotas, conos y un montón de cuestiones, en los clubes eso lo hace falta muchos. Digamos, muchos clubes no tenemos la posibilidad de tener esa herramienta para que nuestros pibes puedan disfrutar, porque en realidad lo que nosotros hacemos es abrirle las puertas a la comunidad para que nuestros pibes y pibas, en vez de estar en una esquina, en vez de estar teniendo la cabeza en otras cuestiones, le estamos dando un espacio para que ellos también se formen. En base a ese laburo, empezamos con el movimiento Ni un pibe menos por la droga a trabajar sobre la prevención, sobre la problemática del consumo. Empezamos a articular entre nosotros, con los chicos de la JP Evita, con los chicos del MTE. Empezamos a articular, y así también fuimos tomando la experiencia de tratar de los pibes de llevarlo y sacarlo de la problemática de la adicción. Yo creo que los clubes, hoy por lo menos me toca estar en el Deportivo La Ferrere como presidente, un club que estaba particularmente en lo social abandonado. Pudimos y fuimos uno de los primeros clubes que sacamos el tema de las ollas populares.
llegamos a repartir 1000 porciones de comida para nuestro pueblo acá de La Matanza. Obviamente que levantar mucho lo que es los vecinos, el pueblo, los socios del club, que bueno, que acompañaron la iniciativa por el tema de la problemática del hambre y la problemática del trabajo y la problemática de la economía de cada uno de nuestro pueblo acá, porque La Ferrere tiene una economía que es informal, digamos, la mayoría de la población labura en negro, digamos, muchos de los cochecitos, tenés el verdulero, el pibe que vende en la calle para sobrevivir, ¿no? Y en base a eso también fuimos articulando cosas como lo que sería la articulación con el municipio, cosa que también no teníamos mucha confluencia, y entonces empezamos a articular el tema de las vacunaciones. También empezamos a articular el tema de los barbijos para nuestros jubilados en las paradas y en los bancos, cuidando, como digamos, haciendo la tarea social que el club tenía opacada y trayéndolo para que vuelvan a creer y a confiar en el club, en nuestro club, ¿no? En el Deportivo La Ferrere. Pero todo eso son enseñanzas que nos dio la organización popular, porque, digamos, quien le habla viene de la CCC. Fui formado con los compañeros de La Corriente, Juan Carlos. Entonces, esa parte, y coincido con el compañero que habló con Fontana, que es verdad, el Polideportivo La Ferrere, te hago un ejemplo, te cuento un ejemplo, estas tareas que nosotros vamos tirando al escenario del Polideportivo, no tenían ropa de entrenamiento, no tenían pelota, no teníamos medidores, no teníamos un montón de cuestiones que en base a nosotros, a la organización popular, fuimos acomodando, y hoy estamos en otra perspectiva. Tuvimos la posibilidad de llevar el mensaje de Ni un pibe menos por la droga, hacerlo visible en la Copa Argentina cuando enfrentamos a Estudiantes de La Plata, digamos, el mensaje. Pero celebro particularmente esta iniciativa porque en los clubes de barrio hay mucho potencial, hay muchos clubes de barrio que hacen un laburo enorme. El tema de las ollas populares, acá en La Ferrere, cada una cuadra había una olla popular. Pero bueno, lo que nos faltaría a los clubes es oportunidades de hacer capacitaciones deportivas, formaciones en áreas deportivas, porque viene todo de la mano. Sacando el contexto, yo les puedo contar un poco más lo de Estrella Roja, que es un club de acá de La Matanza. Nosotros a través de Estrella Roja tenemos actividades deportivas, taekwondo, música, boxeo, fútbol. A la vez tenés comedor todos los días, merendero todos los días, tenemos psicóloga. También coincidimos con el tema del RENAPER, estamos haciendo DNI. Ahora estamos trabajando para tratar de hacer una sala de primeros auxilios. Digamos, el club abarcó todo el barrio y la comunidad hoy ve que el club es un centro estratégico para tratar de darle solución a la comunidad. Creo que de eso se envasa nuestros clubes, y obviamente que bueno, necesitamos la herramienta, como se viene trabajando del Estado, para tratar de facilitar las cuestiones que son básicas, y son básicas para nuestros pibes, ¿no? Pero bueno, más que nada comentarle nuestra experiencia, porque también tuvimos encontronazos con algunos sectores, por ejemplo en La Ferrere, sectores que manejaban mucho el capitalismo, porque eran muchos empresarios, en la cual no te dejaban participar, y bueno, nosotros tenemos otra idea, nosotros estamos dirigiendo para el socio, para el hincha, para el pueblo, abrir las puertas, porque en realidad lo que nosotros queremos hacer es gestionar que el club sea más grande de lo que es, y en la cual estas cosas están cambiando en el Deportivo La Ferrere gracias a la formación y a la cabeza que nosotros pensamos que tiene que ser del pueblo. Un club tiene que ser del pueblo, y más que La Ferrere es un punto estratégico en el electoral también. Pero bueno, más que nada agradecerle por la invitación.
el rol que están tomando la juventud es bárbara. Acá en época de pandemia seguimos cocinando para el pueblo, estamos donde tenemos que estar y bueno, más que nada es eso, comentarle que bueno, que venimos trabajando y me siento orgulloso de ser parte de la organización popular y ser parte de algo lindo que también conseguimos cosas reivindicativas como la ley de emergencia social, cuando arrancamos con los Cayetanos y fuimos nucleando muchas otras organizaciones. Así que bueno, un consejo a toda nuestra juventud, a todo lo que estuve, seguir laburando, seguir luchando, y quién te dice que cumplió el sueño del pibe de estar en un club grande y poder dirigirlo y poder darle la vida social y poder tratar de darle oportunidad a miles de pibes que no la tenían y que le cerraban las puertas. Entonces nosotros hoy lo que estamos haciendo es abrirle la puerta a la comunidad con políticas para los pibes y para todos, ¿no? Así que muchas gracias a todos, es un placer, la verdad que es un placer saludar a todos y es un placer poder expresar mi experiencia, que bueno, que vamos a seguir y tienen la puerta abierta del Deportivo La Ferrere para todo lo que sea para los pibes, para el pueblo y para toda la comunidad. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Bueno, para cerrar la primera parte del conversatorio, le vamos a pedir ahora unas palabras al compañero y amigo y maestro Víctor Lupo, del Movimiento Social de Deporte, de la Red Deportes, y también... Siento inmenso a ustedes de la juventud, de la corriente clasista, saludarlo al Chucky Menéndez, a Juan Carlos, al Gringo Castro, por las exposiciones y por haber estado acá. Es un momento de orgullo, diría yo, que 3 grandes dirigentes estén en estos momentos prestando la atención fundamental en una herramienta de la política nacional que muchas veces en nuestra historia ha sido dejado de lado, como es la política deportiva. Y esa política deportiva está asentada en nuestro país en los clubes. Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque han hablado ya muchos compañeros de distintos de los temas, pero como decía Heródoto, que es el padre de la historia científica, todo pasado es el prólogo de lo que va a venir. Y nosotros tenemos que conocer nuestra historia y saber por qué llegamos a esto que estamos sufriendo los argentinos en general, en la política y también en los clubes. Porque esta pandemia vino a poner lo peor nuestro en una superficie, como dice el Papa Francisco. Y nosotros tenemos que salir de esto y tenemos que agarrarnos de algún lado para salir de esto. Tenemos que agarrarnos de nuestra historia, porque nuestra historia fue muy rica. Y es la historia de la lucha de lo nacional contra el liberalismo, contra el imperialismo. Y los clubes son parte de eso. A los liberales no les gusta que hablemos de política quienes no somos funcionarios, pero nuestro pueblo siempre habló de política. Y los clubes son un artefacto cultural traído por el Imperio Británico a nuestro país, que con el tiempo fue enraizándose de tal manera que nosotros los hicimos populares. Los clubes los tomamos los argentinos. Y para esto tuvo que ver la política, porque los clubes nacieron de la política. Los clubes son lugares de encuentro que formaron aquellos anarquistas, aquellos socialistas, aquellos comunistas, que dijeron en un lugar nos tenemos que encontrar para luchar contra nuestros enemigos, que era el Estado. Y en ese lugar es donde nos encontramos todos. Y un gran presidente nacional y popular, que fue don Hipólito Yrigoyen, dictó las 2 primeras leyes para que nuestro pueblo pueda practicar deporte. Y eso fue la ley de las 8 horas de trabajo que venían pidiendo los anarquistas y la ley del descanso dominical.
A causa de eso, nuestro pueblo pudo volcarse a los clubes. Y ahí lo convertimos en clubes populares. Los clubes, decía un cultor de nuestra cultura nacional, como es el licenciado Alfredo Aguirre, ya muerto, decía que los clubes tienen tres lugares, tres formas, que fueron lo de la inmigración británica, lo de la naciente aristocracia argentina, como el Club del Progreso, el Jockey Club, Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, GEVA, Cuba, que en esos clubes también hacían política, porque de ahí salían los presidentes que ponía la oligarquía. Y nosotros formamos los clubes populares. Jóvenes, muy jóvenes formaron los clubes populares. Y así nacieron Boca, River, todos los clubes grandes. Y usamos un elemento del Imperio Británico para que los clubes vayan a todo el país, que fue la red del ferrocarril. La red del ferrocarril fue quien llevó la idea de los clubes a cada una de las provincias, de los lugares donde se asentaban. Y eso fue el hecho fundamental de la expansión del deporte, fueron los clubes. Y ahí fueron armándose estas instituciones, y en todas estas instituciones había discusiones políticas, porque los clubes siempre ejercieron la democracia, siempre en los clubes se votaba, siempre en los clubes hubo interna. Esto es lo que no le gustaba al liberalismo, nunca le gustó. Y vino la época dorada del deporte argentino, que fue la época del general Perón. ¿Y por qué digo la época dorada? Porque consideró el deporte como una escuela de vida, porque consideró que el Estado tenía que construir los clubes y dárselo a la gente para que lo conduzca. Y ahí, por eso, logramos una cantidad de la población nuestra haciendo deporte de tal magnitud que es impensado hoy que podamos tener cuando tenemos, antes de la pandemia, una epidemia de obesidad y sedentarismo como nunca habíamos visto en nuestro país. Y esto tiene que ver, este movimiento nacional que fueron los clubes, llegó hasta 1976. Y yo pongo la fecha del 24 de marzo de 1976, donde comienza la historia más negra de nuestro país, también en el deporte, porque ahí aparece por primera vez que a los clubes lo empiezan a tomar como empresas comerciales para cobrarle las tarifas que no se le cobraba hasta ese momento porque todo era nacional. Esto que se estiró en 1976 hasta después de 1990, con Domingo Cavallo, cuando privatiza las empresas, empieza la decadencia de nuestros clubes. Pero también tenemos que asumir nuestras culpas, quienes nos consideramos dirigentes deportivos de nuestros clubes, porque tampoco supimos observar esos cambios culturales que venían. Y los dirigentes nos quedamos pensando en el pasado, sin intentar crecer. ¿Qué sucedió? Los punteros políticos empezaron a hacer cargo de los clubes. Debemos decirlo con todas las letras. Punteros políticos del Estado en muchas de las provincias se quedaron con los clubes para otros intereses que no eran los donde no se habían formado los clubes. Y estas cosas son las que debemos, como decía recién Matías de la Fontana, recuperar. Recuperar la ley del deporte del general Perón del 74, donde él pone en el pueblo toda la esperanza de la conducción de una política deportiva en el Consejo Nacional de Deporte. No nos tenemos que hacer malos distraídos con esto. Tenemos que cumplir lo que es la ley de clubes, reglamentar la ley de clubes del año 2004, de 2014, que aún no se la reglamentó, porque en esa ley está el futuro de nuestros clubes. Otro de los temas que habló el gringo Castro, que lo venimos hablando hace un tiempo, de formar nuevos clubes, porque desde los 70, cuando aparecieron con las ideas de las sociedades anónimas deportivas y atacaban a los clubes, no se formaron más clubes
en toda la periferia de todas las provincias argentinas. Y si no fuera por los movimientos sociales que tenían las escuelitas de fútbol o alguna de las escuelitas, el deporte hubiera desaparecido de sus lugares. También hay que sumar a esto a los curas villeros, que allá por el 2002, después del desastre del 2002, con un obispo, que hoy es el Papa Francisco, lo alentó a formar los clubes. Hoy todos los curas villeros tienen en su parroquia los clubes y lanzaron la propuesta de las 3C, club, colegio y capilla, para luchar por este lema que tienen ustedes, ni un pibe menos por la droga, porque la mejor prevención para estos chicos y estos jóvenes es que estén en los clubes, y porque ellos mismos lo dicen, si no están, tienen otro significado que en la calle, la cárcel o el cementerio. Por eso debemos luchar por una nueva organización popular que se da a través de los clubes. Debemos hacer cumplir la asignación universal por deporte, que el gringo la planteó en forma bárbara recién, cuando dijo, tenemos que hacer que le paguen a todos los chicos de la asignación universal la cuota en un club de barrio. Y ese club tiene que estar cerca del lugar donde vive, no a 40 cuadras que le hace un polideportivo a la municipalidad sabiendo que ese chico de esa periferia no va a poder ir nunca a ese lugar que le queda 50 o 60 cuadras. Y debemos reconocer a los viejos clubes y a los clubes nuevos como institución privada de gestión pública. ¿Por qué la educación tiene colegios privados que el Estado los mantiene y no podemos los clubes que el Estado le puede pagar una cuota? Esto es una gran lucha que debemos llevarla a todos si queremos que ningún pibe menos entre en la droga. Debemos hacerlo los promotores deportivos, los 10.000, 100.000 o lo que sea necesario, promotores deportivos y que estén en la RENATEP, que puedan cobrar, porque hoy la situación económica es gravísima y esto en donde no se puede construir nuevos trabajos, esta es una forma de trabajo que es lo que decía Matías de la Fontana, que debemos curar a nuestros jóvenes y a nuestros chicos, especialmente después de esta pandemia que ya llevamos 6 meses y que nuestros jóvenes no han tenido posibilidades, algunos de salir de su casa o lo más humilde de salir de su barrio y poder llegar a un club. Creo, compañeros y compañeras, que es una función muy grande esta y me encanta que los movimientos sociales se pongan al frente de esta situación. Gracias Juan Carlos, gracias Gringo, gracias Chucky por esta lucha que debemos realizar entre todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias Víctor, la verdad que muy claro, te agradecemos mucho tu participación y bueno, la de todos los compañeros y compañeras compañeros que han hablado y compañeras que están asistiendo al conversatorio. La verdad que lo que buscamos es, digamos, desde la diversidad ir aportando a la construcción de esta unión entre los movimientos sociales y los clubes en la pelea hoy contra la pandemia, contra el hambre y, como decíamos al comienzo, en relación a la Argentina que viene y cómo salíamos una vez que salgamos de la pandemia, cómo sigue el asunto con un país que va a quedar una segunda pandemia, ¿no? La pandemia macrista y luego esta pandemia. Le vamos a pedir que den unos saludos a algunos compañeros que están presentes y que queríamos destacar y les agradecemos la presencia. En primer lugar, le queríamos pedir un saludo al compañero Diego Indiqui, que es el presidente de la Unión de Clubes de Barrio de Quilmes. Diego, no sé si estás ahí. Sí, Ernesto, ¿qué tal? ¿Me escuchás? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy bueno, uno aprende mucho. Simplemente, nada, desde la Unión de Clubes venimos planteando estas estrategias que estaban hablando, bueno, Juan Carlos, el Gringo, el Chucky, que venimos articulando bastante con los compañeros de Barrio de Pie, los compañeros de la CCC, particularmente acá en Quilmes, con los compañeros también del Movimiento Evita. El desafío es llevarlo adelante, ¿no es cierto? Nosotros celebramos que volvemos a tener un gobierno nacional y popular, pero bueno, yo creo que todavía hay enquistados
en algunos lugares estas discusiones, si bien, como te decía, nacional y popular, pero bueno, yo creo que todavía hay listados que podamos llevar adelante lo que planteaban los compañeros, nacional y popular, pero bueno, yo creo que todavía hay listados nacional y popular, pero bueno, yo creo que todavía hay listados nacional y popular, pero bueno, yo creo que todavía hay listados nacional y popular, pero bueno, yo creo que todavía hay listados que estén planteando este tema y nacional y popular, el desafío es cómo lo llevamos adelante. Nosotros pretendemos que estos encuentros sigan para plantear una agenda en común y bueno, seguir avanzando con estos puntos. Así que bueno, saludos a todos los compañeros y muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Muchas gracias. La verdad que una alegría también la participación de las federaciones de clubes en esta pelea, en este conversatorio, que son parte de esta pelea. Así que la verdad que gracias. Ahora le vamos a pedir un saludo también al compañero Carlos Conti, que es el responsable de deporte del Movimiento Evita, un gran amigo también. No sé si está Carlos. Hola, Néstor. Bueno, primero agradecer la generosidad que tenés de haberme invitado y dejarnos participar. Un beso y un fuerte abrazo a todos los compañeros de lucha. Con el compañero de este lo conozco, hemos estado en bastantes kilómetros juntos, no hemos tenido la posibilidad de charlar, algún día nos conoceremos, sería muy interesante. Y por lo que venimos desarrollando en esta área, que es el deporte social, que nosotros ahora ya no decimos deporte social, sino que implementamos el deporte popular, que es comunidad organizada, social y deporte social, que venimos desarrollando en esta área popular, social, que nosotros ahora ya no decimos deporte social, sino que implementamos el deporte popular, que es comunidad organizada, social y deporte social, que venimos desarrollando en esta área popular, social, que nosotros ahora ya no decimos deporte social, sino que implementamos el políticas en común entre todas las organizaciones. Creo que ya no hace falta que hablemos y demostremos el poder político que tenemos nosotros todos juntos. Creo que es una gran oportunidad. ¿De dónde lo digo? Porque el compañero Gabriel de la CCC había dicho la problemática que tienen desde clubes, que no son el Club de Barrio como la Ferrer y otras instituciones que ya sabemos, para comprar la camiseta, para comprar la pelota, para comprar todas las cosas que necesitan para el funcionamiento del club. Ahora, eso también tiene que ver con la presencia o ausencia del Estado, digamos. Y no siempre es culpa de quien está al frente de una Secretaría de Deportes, ya sea provincial, municipal o nacional, sino que quizás tampoco hay no hemos generado quizás la necesidad de forma conjunta entre todos nosotros para disputarle, por ejemplo, a la Secretaría de Deportes de la Nación, el alto porcentaje que se va para todo lo que es el alto rendimiento y el poco porcentaje de presupuesto que para el deporte social o popular. Eso es una falencia nuestra. Creo que tenemos que empezar a trabajar sobre eso. Reconozco todas las actividades que están haciendo, el esfuerzo que están haciendo los compañeros de la Secretaría de Deporte, pero también tenemos que empezar a hacer de que si esto es un gobierno nacional y popular, tiene que empezar a ver a los barrios con el desarrollo masivo del deporte y no solo ver cómo condiciona el Comité Olímpico argentino. La creación de los clubes que estamos diciendo nosotros tiene que ver que tenemos, como dijeron, millones de chicos. Realmente, pero sí los invito a que sigamos discutiendo políticas en común y organizarnos para ir por lo que nos corresponde a las organizaciones sociales y a los clubes de barrio.
en su conjunto. Hay que apoyar a los clubes de barrio y tenemos que generar nuevos clubes, porque en el crecimiento demográfico que hubo en este país hay lugares donde no existe el club, particularmente en los barrios populares. Y es donde tenemos presencia nosotros y en nuestra responsabilidad. Una última cosita. El promotor deportivo, nosotros no creemos que hay que formarlo simplemente para que enseñe a jugar a la pelota. Nosotros lo que tenemos que formar es militantes políticos, conciencia política. Y a partir de ahí podemos tratar de cambiar la realidad de nuestro barrio, que es lo que queremos con los que estamos acá. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias de nuevo, Ernesto. Muy amable. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, le vamos a pedir también un saludo breve, como también Carlos y Diego nos han dado, a Fabián D'Aloisio, que es el compañero coordinador del área de Deporte y Juventud en la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Fabián. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Gracias, Ernesto, y bueno, agradecer a todos los compañeros que hicieron la exposición. La verdad que es un placer este conversatorio, es un placer este encuentro. Me hacía acordar el maestro Víctor a su propio libro, ¿no? La cultura del encuentro, y de cómo también el deporte es parte de esa cultura y de nuestra cultura que se está respetando tanto en los barrios. A ver, cuando empezamos a pensar, brevemente contarles cuál es la idea. Con Ernesto empezamos a pensar dentro del área de la dirección de formación en los jóvenes y en el deporte. Y lo que estamos tratando de hacer con el lanzamiento de la coordinación y con un programa que estamos diseñando, que es el Potencial Deporte, es justamente recuperar este trabajo y estas experiencias, es recuperar las demandas de los movimientos sociales y toda su experiencia territorial con los jóvenes, con los pibes y las pibas, y con el club de barrio y con las organizaciones sociales deportivas. Nosotros queremos fortalecer esas experiencias. Creemos, como decía el gringo, de que el deporte es un eje central en los barrios, y creemos, como decía también Matías, que gran parte de esa conformación y de ese potencial de deporte pasa por la formación. Coincido con Carlos también a la vez, y celebro que Carlos esté acá. Lo visitamos hace unos días allá en Loma de Zamora, como también visitamos a Gabriel allá en Matanza, como para conocer las experiencias. Coincido con Carlos que la formación de promotores deportivos no es solamente en torno a que sepan practicar una disciplina, sino que estamos formando cuadros políticos y estamos formando dirigentes para que trabajen en los barrios desde el deporte, ¿sí? Y hacia ahí vamos, digamos. Queremos una política pública con esta clave social que también planteaba el Chucky, que potencie el deporte en los clubes, en las organizaciones sociales, y conforme también más clubes de barrio. Esto solamente puede surgir desde la articulación de los movimientos sociales. Tenemos una secretaría donde todos estamos aportando, y la idea es que esta coordinación sea un poco la que lleve la posibilidad de esta agenda. Empezamos ya a trabajar con los clubes de barrio en una formación de regularización de los papeles, que también se planteaba, y es una necesidad imperiosa de que aquellos clubes que tienen esa necesidad le creemos las condiciones para que lleven adelante un proceso que termine con la regularización institucional del club deportivo, porque así es necesario. Pero también tenemos que ir hacia la conformación de nuevos clubes, como planteaba Carlos. Y también empezamos con el trabajo de Carlos y con toda la experiencia que tiene él en el movimiento Evita, a pensar un formato de formación de promotores. Así que bueno, estamos empezando a andar. Gracias, Ernesto, por la confianza, y gracias a todos por este encuentro, y la verdad que uno cada vez que participa de estos espacios lo que hace es aprender, sobre todo aprender. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Agradecerle nuevamente a todos los compañeros que nos han dirigido unas palabras. Entiendo que está cumplido el objetivo de esta iniciativa, que era hacer un intercambio de experiencias y de visiones políticas alrededor del rol y de balance del rol que venimos jugando los movimientos sociales, los clubes,
y la necesidad de esa articulación y profundizar esa articulación para adelante en relación a terminar de ganarle la pulseada a la pandemia y sobre todo poner de pie el país y tener una salida, y ir construyendo, ir generando ese acumulado de unidad, de trabajo en los barrios, que permita en un momento realmente poder volcar todas las políticas y en la cual todo el pueblo pueda decidir cómo, qué y dónde se necesitan las cosas. Así que les mando un abrazo a todos, les agradecemos a todos la participación. Hay compañeros que han estado siguiendo, ya sea en el canal de Zoom o en el canal de YouTube o por Facebook, más de 100 compañeros acá, más de 50, 60 compañeros en los otros medios, de todo el país. Así que ha sido un conversatorio muy federal y estamos muy, muy contentos. Le mando un abrazo y nos saludamos todos y vamos cerrando. Y seguramente va a ser el primero de muchos encuentros para ir pudiendo en colectivo, en conjunto, desde la diversidad de opiniones y de experiencia que tenemos, para ir construyendo una salida para nuestro pueblo, como bien lo fueron poniendo todos los compañeros. Así que un abrazo grande, buenas noches, buen fin de semana y vamos a seguir en la pelea. Que estén bien a todos. Saludos, abrazo. Abrazo, Ernesto. Saludos, Ernesto, y saludos a todos, gracias. Chao, hasta luego. Adiós, compañero de Neuquén. Carlos, chao. Un abrazo desde Rosario para todos. Gracias. Un abrazo, Ernesto, desde Tucumán. Saludos a los compañeros de San Rafael, Pedro Jalí y Pepe Silvestri. Chao, compas. Chao, chao. Hasta luego, compañeros. Hasta cualquier momento desde Brown.